Bueno, siempre es importante cuando abordamos situaciones de violencia de género tener una mirada interseccional, precisamente porque nos da la complejidad, nos permite abordar la complejidad de la situación, ¿no? En estas situaciones que son complejas intervienen muchos factores, como puede ser obviamente el género, pero también, por ejemplo, la clase social, la edad, la situación, ¿no?, de jerarquía que se ocupa en una institución particular, y uno de los otros factores que suele estar presente, no siempre obviamente, es alguna problemática de salud mental. Con esto nos referimos a que puede ser una problemática que esté diagnosticada de antemano o no, o que surja, ¿no?, en este relato de la violencia. Entonces es muy importante tener algún conocimiento para poder de alguna manera detectar estas situaciones y poder diferenciar, ¿no?, qué cuestiones del relato pueden estar más vinculadas a la problemática de salud mental y qué cuestiones están más vinculadas a la situación de violencia de género, ¿no? Entonces siempre es importante porque además estas situaciones pueden profundizar, ¿no?, la vulnerabilidad de las personas ante una situación de violencia de género o el riesgo, ¿no?, de que esta persona puede estar pasando y siempre tener en cuenta que toda situación de violencia de género va a tener consecuencias en la salud mental también, ¿no? No solamente a priori, ¿no?, de la situación que nos llega, hay que tener en cuenta alguna problemática presente que puede estar, sino que también saber que a posteriori, ¿no?, de que uno empieza a comentar la situación y empieza a desvelar qué está pasando, esto también implica consecuencias en la salud mental de las personas que son importantes de atender y tener en cuenta que van a ocurrir, sobre todo cuando se empieza a contar qué está pasando, se empieza a poner en palabras, ¿no?, estas situaciones que quizás vienen de hace mucho, pero ahora se pueden contar y antes no. Bueno, atender todas estas cuestiones hacen a la complejidad precisamente de estas situaciones y es fundamental tenerlo en cuenta también. Sí, estos estereotipos que vinculan a la locura con la violencia de género se escuchan mucho, ¿no? A veces ¿no?, en las reuniones familiares escuchamos, uy, mirá qué loco lo que hizo, solamente alguien muy loco puede hacer algo así, ¿no? Y son ideas, ¿no?, estereotipadas precisamente que unen a la locura con la violencia, ¿no? Y ayudan, entre comillas, a poder, a poder de alguna manera justificar ese acto que parece tan abominable, que es abominable, ¿no?, pero lo llevan a la marginalidad. Es como algo aislado, como algo marginal que nadie nunca se va a poder identificar, por eso lo clasificamos, ¿no?, estereotipadamente como algo de locura, ¿no?, algo que nunca nadie del resto de las personas va a poder hacer. Y eso no es así, ¿no? Precisamente sabemos que la violencia de género la causa de la violencia de género no tiene nada que ver con una causa de la salud mental, ¿no?, con una problemática de salud mental. Son cuestiones diferentes totalmente, pero es verdad que se asocia precisamente como un mecanismo para no identificarnos con eso, ¿no?, como para pensar que es algo marginal y lo que hace es justamente dificultar el entendimiento de la problemática y poder ver que todas las personas, ¿no?, que estamos en esta sociedad patriarcal podemos ejercer violencia de género, ¿no? Y no tiene nada que ver con la locura esto, ¿no?, sino precisamente con un sistema que es el patriarcado que hace que genere violencia de género para su mantenimiento, ¿no? La locura no tiene nada que ver ahí, precisamente ahí es otra cuestión, ¿no?, lo que está poniéndose en juego, pero bueno, es como más fácil, ¿no?, pensar que es algo aislado, que es algo puntual, que no tiene nada que ver con uno, para poder justificarlo y de esa manera mantener el estereotipo, ¿no? Es una forma también de mantener justamente la reproducción de la violencia de género, ¿no? Para pensar que no nos pasa, que está afuera. Bueno, para contribuir desde los espacios educativos a la no estigmatización de la salud mental es muy importante, ¿no?, poder hablar de esto, poder hablar de la salud mental, poder poder generar espacios de confianza, ¿no?, donde esto se pueda precisamente poner en palabras, mirar, ¿no?, desde una mirada no estereotipada precisamente, ¿no?, informar sobre esto también, ¿no? Por eso cuando hablamos mucho de la palabra, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, de poder dar el espacio para que se hable, dar el espacio para poder hablar de esto, ¿no?, naturalizar estas situaciones porque son situaciones que nos pueden pasar a todas las personas en algún momento de la vida,
no significa que sea una etiqueta diagnóstica, ¿no? Que nos va a acompañar para siempre, no es una cuestión de la identidad que nos va a marcar, sino que bueno, son situaciones que pasamos las personas que acompañadas con un equipo profesional seguramente se pueden solucionar, ¿no? O de alguna manera disminuir estos síntomas. Y entonces es muy importante precisamente pensarlo de esa manera, ¿no? Como una problemática que pasa en algún momento de la vida de las personas y que a todas las personas nos pueden pasar. Entonces poder pensarlo así y no como una cuestión identitaria, ¿no? De es, por ejemplo, un trastorno, yo qué sé, es autista, ¿no? O es tal cosa la persona, eso no contribuye para nada precisamente a que no sea un estereotipo, ¿no? Sino al contrario, refuerza el estereotipo porque lo fija a la identidad de la persona. Entonces, en cambio, pensarlo como algo que nos puede pasar, porque es así, ¿no? Esto no lo digo yo, sino que se ve, ¿no? Es algo que lo vemos todos los días, ¿no? Desde la psicología, desde la cotidianidad de nuestras vidas, ¿no? De que son situaciones que a veces nos exceden y bueno, surgen estas cuestiones que con un acompañamiento adecuado se puede solucionar, ¿no? O de alguna manera amenizar ese síntoma y bueno, poder ponerlo así también en el aula contribuye a que no sea una carga tan fuerte, ¿no? Yo que sé, pienso, por ejemplo, en una situación de exámenes, donde alguien va a dar un examen oral y se traba o llora o tiene una crisis ahí, bueno, poder pensarlo como, bueno, ¿qué está pasando en esta situación, no? Que a esta persona puntualmente le sucede esto aquí, ahora, pero no quiere decir que eso le vaya a pasar más adelante o que le haya pasado siempre, ¿no? Sino que es algo que ocurre en ese momento puntual y habrá que ver por qué. Entonces poder, de alguna manera, hablar de ello de manera natural, comprensible, ¿no? Eso es importante. Y también, por supuesto, la formación de los profesionales de la institución para que puedan tener una mirada más amplia, ¿no? Sobre estas problemáticas también. Eso es muy importante, porque si no, es muy difícil, ¿no? Poder hacer un cambio de mirada, porque precisamente el estereotipo, ¿no? De la salud mental parece que fuera algo fijo, ¿no? Parece que a las personas tuvieran estos problemas de manera fija y para siempre, ¿no? Y no es así. Entonces, bueno, poder desenredar todo eso lleva también implícito una formación de los profesionales para que eso se pueda dar también en el aula, ¿no? Bueno, en el aula para acompañar estas situaciones es muy importante la escucha, ¿no? Predisponernos a una escucha activa, ¿no? Sin prejuicios sobre todo, abierta, ¿no? Empática. Eso es muy importante para que estas situaciones se puedan hablar y que la persona pueda expresarlas, ¿no? Y poder acompañar eso. Acompañar hasta un punto, ¿no? Porque siempre es importante digamos, la mirada y la intervención profesional en estas situaciones, ¿no? Entonces, disponer de un equipo interdisciplinario, por ejemplo, sería lo ideal, donde profesionales de la salud mental puedan abordar estas situaciones de manera puntual, ¿no? Porque el rol docente tiene una limitación que no tiene que ver con el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Que no va a poder hacer una intervención desde ese lugar, ni quizás con herramientas técnicas muy específicas, porque no corresponde a ese rol, para eso están los profesionales de salud mental, pero sí puede acompañar y, por ejemplo, hacia esa derivación, ¿no? A ese camino cuando es necesario. Y eso es muy importante, ese acompañamiento y dar ese espacio de contención amable, ¿no? Donde la persona pueda expresar lo que está pasando, se sienta escuchada, se sienta acompañada por la institución y no discriminada, ¿no? Por esta situación que puede estar ocurriendo. Y por supuesto también una función importante del rol docente, que algo hablaba anteriormente, tiene que ver con la información, ¿no? Y poder hablar de esto también en el aula, poder informar, bueno, estas situaciones son comunes, nos pueden pasar, de alguna manera naturalizarlo, ¿no? Informando sobre estas situaciones, eso es muy importante, no solamente en el aula, sino a la comunidad educativa también, ¿no? Y poder ponerlo en palabras. Eso me parece fundamental, ¿no? Esta cuestión de dar lugar a estas situaciones, de que no son aisladas y que pueden ocurrirnos y bueno, poder estar ahí, poner el cuerpo a eso, ¿no? Poner el cuerpo a esa situación implica escuchar y acompañar. Creo que nada más. Una cuestión que quizá, ¿puedo agregar? Y otra cuestión importante para acompañar tiene... Hacer un espacio. Eso. Ahora,
Y una cuestión importante para el acompañamiento en el aula también tiene que ver con crear un espacio donde esto se pueda validar, ¿no? Que la institución educativa sea un lugar seguro para que esto pueda ocurrir, ¿no? Y sea validado por la institución y no rechazado, ¿no? Y expulsado. Entonces, bueno, generar ese espacio seguro implica la formación de los profesionales, disponer de un equipo interdisciplinario para estos abordajes y generar precisamente una empatía, ¿no? Construida por parte de toda la institución.